Hola amigos, bueno, voy a empezar contando algunas anécdotas de mi niñez, vamos a decirle, ¿verdad? Yo cuando era niño, ¿verdad? Cuando entraba en la escuela, me acuerdo que tenía en el fondo un patio, o sea, siempre tengo mi patio en el fondo y de repente yo, qué sé yo, era un poco impulsivo, así, vamos a decirle, un poco nervioso porque tenía vecinos malos, todo eso, entonces en una de esas escuchaba las carcajadas de los vecinos, todo eso. Entonces, como me dio un poco de rabia todos esos temas de cruce entre vecinos, todo eso de... Siempre hay cruce entre vecinos y cosas de gente que no se quiere, ¿verdad? Entonces, cosas así. Entonces, se me dio por patear así el piso, no sé, algo así, ¿verdad? Y resultó ser que pateé, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Por el aire. Yo quise patear, no sé, ¿verdad? Y pateé un tronco, ¿verdad? En eso me rompí el dedo meñique, el dedo chico de mi dedo, de mi pie. Derecho, claro, ¿verdad? Y me tuvieron que poner un yeso, ¿verdad? Fue entonces que estaba en el sexto grado y me pusieron yeso, ¿verdad? Y en eso fue que fui al hospital, todo eso, ¿verdad? Y acá no me estoy tomando un rico mate, entonces fui al hospital, todo bien, todo yeso, tuve 6 meses aproximadamente así. Y siguiendo mi colegio, o sea, mi escuela todavía de sexto grado, hasta que después pude reaccionar y anduvo otra vez mi piedra. Bueno, hasta ahí todo bien. Yo participé de la colación de mi sexto grado en la misa que se hizo en la iglesia de la Encarnación de Asunción. Y nada, de ahí terminó mi sexto grado y ya me preparaba para el cursillo de ingreso, ¿verdad? Los exámenes de ingreso los exámenes de ingreso para el séptimo grado, que sería del CPB que queda en Sajonia, ¿verdad? El Centro Cultural Paraguayo Experimental Brasil, que es un colegio técnico, vamos a decirle, una facultad de filosofía, ¿verdad? Entonces ahí iba a entrar, pero finalmente, eh, qué sé yo, de repente por unas cuestiones de la vida me preparé todo bien, pero ingresé finalmente en otro colegio, ¿verdad? Que rendí en dos partes el examen de ingreso y entré en un colegio que se llama CETEC, que es de Fernando Lamora, ¿verdad? De otra ciudad de Paraguay. Entonces, que un poco lejos ya, un poco más lejos de Asunción, donde estoy, ¿verdad? Y ya con mi problema de crisis de pánico que tuve, todo eso. Y bueno, ingresé los primeros 15 días, no estuve en el séptimo grado por una cuestión de que me dio esa crisis de pánico, todo eso, los 13 años, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, falté 15 días, presté cuaderno de compañeros, todo eso, y completé, ¿verdad? Las clases que me faltaban y seguí, ¿verdad? Y tomaba una pastillita que es para la ansiedad. Por las noches tomaba eso, me medicaba con eso y nada, o sea, yo recurría a muchos lugares así como para sanarme de esa convulsión, de esa crisis de pánico que tuve, pero finalmente terminé tomando un medicamento de los psiquiatras que son remedios para la ansiedad y todo eso. Entonces, así sigo hasta ahora, entonces medicándome siempre, pero así más o menos como para que no me vuelva a pasar, vamos a decirle, en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, aunque estoy bien también, bueno, todo eso, ¿verdad? O sea, hay muchas crisis de nervios normal lo que tengo, entonces, por eso también a veces tomo, entonces, en eso empecé el séptimo grado y bueno, a veces me daba un poco de crisis así en el aula, pero bueno, eso era así, ¿verdad? No sé si era miedo, ansiedad, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Y bueno, corría los años, hice mi séptimo grado, mi octavo, mi noveno grado. Hasta el noveno grado hice en construcciones civiles, lo cual terminé ese año 2001. Recibí auxiliar básico técnico en construcciones civiles
en el noveno grado en el 2001 y terminé el noveno grado, ¿verdad? 3 años estuve ahí en un colegio, ¿verdad? Técnico, lo cual salí de ahí porque era lejos también por el sentido de que tendría que volver a rendir para entrar en la primera de la media, que es el cuarto curso más o menos así. Y no quise más rendir, ¿verdad? Entonces, porque ya no pasé luego directamente porque me aplacé en febrero, entonces, pero pasé en febrero, de luego. Aprobé el noveno grado, pero yo ya no quería rendir el examen de ingreso para el siguiente curso, que era la primera y la media, y dejé ese colegio, ¿verdad? Aparte era lejos, todo eso, y abandoné, como se dice, el lugar de ahí, ¿verdad? Entonces, salí de ahí, fui a buscar en Asunción, en mi barrio, otra vez donde estoy, ¿verdad? Aquí en mi casa, y bueno, por una recomendación supuestamente así de que yo era un buen alumno, todo eso, ingresé en un colegio que era el colegio Presidente Franco, ¿verdad? Por recomendación, ¿verdad? Qué sé yo, era un recomendado aparentemente todo eso, entonces ingresé en el colegio el Presidente Franco en Asunción, en el centro de Asunción que es eso. Y lo que sí que no tenía tampoco escolaridad, ¿verdad? No me adaptaba nunca al colegio y finalmente por falta de escolaridad me expulsaron, vamos a decirlo así, realmente me expulsaron y salí de ahí, entonces seguí probando otras partes, me iba a médicos, todo eso, me rezaban, lo que sea. Bueno, yo quería salir, yo quería simplemente tomar un café y organizar mi vida, pero mi papá, mi mamá, todos andaban detrás de mí siempre, las influencias de la familia, todo eso, entonces así es. Y no siempre uno lo que quiere hace, entonces yo me acuerdo que uno de mis compañeros venía al Club Libertad, ¿verdad? Que queda cerca de mi casa, ¿verdad? A practicar y practicaba también en Cerro Porteño y él solía venir conmigo en el colectivo, ¿verdad? Hasta mi casa del colegio Cetega, en aquel tiempo, ¿verdad? Y venía hasta Asunción, ¿verdad? Donde practicaban libertad y él me inspiró como para entrar en ese club, ¿verdad? Y fui a preguntar y todo eso. Y bueno, me dijeron que en libertad podía entrar, pero tendría que irme por el club, ¿verdad? Averiguar y que esto, aquello. Lo que sí que ese 2001, ya a finales, yo viajé en el interior, ¿verdad? Para el cumpleaños de mi bisabuela. La mamá de mi abuela viajé, ¿verdad? Para su cumpleaños en el 2002. Bueno, era el 2000, sí, 2002, ahí está, sí. Iba a pasar al 2003. Y lo que sí que ya al venir de ese viaje, ya quedaron todos los seleccionados del Club Libertad para ese entonces que yo averigüé todos los números, etcétera. Ya no podía entrar ahora de los seleccionados de aquel club y quedé fuera. Entonces, así fui por la vida. Entonces, también probé en un colegio cerca de mi casa, que es el Colegio Cerro Corá, que queda a unos metros de mi casa, unos 100 200 metros más o menos, no sé, por ahí, 300 metros, no sé, bueno, así, ¿verdad? Entonces, probé, quise ingresar ahí, o sea, que ingresé, era una cuota de 125.000 guaraníes o 70.000, algo así, ¿verdad? Guaraníes había que pagar 70.000 guaraníes, que son unos $30 mensuales, algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, era por un tema de bachiller, no era científico, creo que era un bachiller, sí, científico, ¿no? Porque había contabilidad también y era científico. Ahora yo el más barato agarraba y tampoco tuve esa adaptación en ese colegio y salí, ¿verdad? Y practicaba en un club muy cercano a mi casa que era trinidense, primeramente, y no entré ahí y pasé a Rubio Ñu, ¿verdad? En Rubio Ñu estuve desde el 2003, más o menos los primeros meses. Fui practicando, trotando, ¿verdad? Metiéndole ganas, todo. Y bueno, desde ese entonces ingresé al Club Rubio Ñu. Me ficharon en la sub-18. Estuve todo el 2003 prácticamente practicando, ¿verdad?
aunque no me ponían el titular, yo empezaba ya a practicar ya, ¿verdad? También tuve una escuela de fútbol, tuve anteriormente una escuela de fútbol estadounidense, pero eso era escuela de fútbol, ¿verdad? De niños, ¿verdad? Ya en la sub-18 de Rubio Ñu, ¿verdad? Tuve un año que es 2003, todo un año practicando con la sub-18, ya mayorcito, todo eso. Y bueno, ¿verdad? Era campo, ¿verdad? Fútbol de campo y le metía ganas, ¿verdad? También estudiaba computación, pero todo eso, ¿verdad? Por recomendaciones de médicos, todas esas cosas, entonces estudié lo que sería Windows, Word, pero no era la gran cosa lo que hacía ahí tampoco, entonces me quedé en mi sub-18 en Rubeño, que queda cerca de mi casa también, el club, en Trinidad, y así. Practiqué unos meses, 9 meses, qué sé yo, un año estuve ahí, todo el 2003 prácticamente, hasta que de repente tampoco no había nada, ¿verdad? Trabajo, nada, no hay, ¿verdad? Aparte de no terminar el colegio, todo eso, ¿verdad? Era un trastorno la vida sin trabajo, sin plata, sin nada. Entonces sucedió que yo estaba sentado en un momento, una noche así, ¿verdad? En la sala de mi casa. Y viene mi papá y me dice si quiero irme con él en la casa de su mamá, ¿verdad? Que es cerca, más o menos unos 25 kilómetros de mi casa, que es la ciudad de Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Y bueno, por ahí entonces fui, o sea, yo acepté, ¿verdad? Bueno, vamos, le dije. Agarré un cuadernito, un virome, mis cosas, metí todo. Prácticamente marché, ¿verdad? De casa, entonces me fui con mi papá a vivir con mi abuela un tiempo, ¿verdad? Ya que me solía luego ir ahí en esa casa de mi abuela, pero como no había nada realmente, yo decidí irme a buscar un nuevo horizonte, ¿verdad? Y realmente sucedió que fui dejando el Club Ribeño porque ya estaba lejos de mi casa, entonces, aunque me lleva a las prácticas igual, ¿verdad? Tomar el colectivo, todo eso, pero paulatinamente iba dejando, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, siempre medicándome también, por un lado, ¿verdad? Y mi sueño era, por lo menos, ser un gran futbolista, pero hoy tengo 38 años, aunque sigue siendo eso mi sueño, vamos a decirle que son fantasías, son temas así, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso para otro lado, para más adelante. Entonces, sucedió que yo practiqué en Ruiño, todo eso, y de repente fui dejando todo, ¿verdad? Entonces, ya en la casa de mi abuela tenía su despensa y fui ahí, ¿verdad? Prácticamente tenía como unas vacaciones eh, alocadas, no sé, porque estaba lejos de todo el trabajo, de todo el esfuerzo que ya hice en el Club Ruiño. Entonces estaba en una despensa donde podía comer lo que quería. Podía tomarme el lujo de bañarme en la tona, ¿verdad? Todo eso, con agua caliente, eh, ver tele. Después ya me trajeron mi PlayStation, así, porque yo pedí eso. Y nada, mi vida era una diversión, un libre albedrío, una cuestión así de vacaciones, ¿verdad? Entonces, la saqué toda la plata de mi cooperativa que tenía unos $40, unos 120.000 guaraníes, que al final me compré discos para PlayStation, todas esas cosas. Me gustaban las revistas pornos. Y ahí me fui prácticamente a la mierda. O sea, vamos a hablar así, mierda, en el sentido de que yo sé que esto está censurado, ¿verdad? Pero vamos a decirle al, al carajo, no sé. Algo así, ¿verdad? Entonces me fui a la verga, no sé. No me gusta decir cosas así en YouTube, pero vamos a ponerle me fui a la B. Entonces, así es, entonces, así es, entonces, esa es la cruel realidad, amigos. Yo bajé mucho, ¿verdad? O sea, bajé a la B, ¿verdad? Y nada, eh, ahí porque era un
lugar libre, o sea, ya no tenía responsabilidades, ya no tenía nada que hacer, entonces, sí, eso sí, escribía mucho, ¿verdad? Porque llevé mi cuadernito, mi virome, y escribía cosas, y entre esas cosas se me ocurrió hacer historias, dibujos, y esos temas me ayudaron a salir adelante, ¿verdad? En la parte psicológica, ¿verdad? Ya que el estar de balde me traía problemas, y así, ¿verdad? Entonces, bueno, como me traía problemas, el estar de balde me hacía volar la imaginación. El estar de balde trae muchos problemas, ¿verdad? Entonces, mala medicación, todas esas cosas. Y nada, me metí con una prostituta, todo eso, entonces mi vida siempre era triste, ¿verdad? En el sentido de que yo estaba bajoneado, todo eso, ¿verdad? Y fui hasta la Virgen de Cacupé, ¿verdad? En Cacupé a ver si me recuperaba un poco más. Pero ya en el 2004, ¿verdad? Qué sé yo, me aplicaron una vacuna de antiamarílica, ¿verdad? En eso llegué a cumplir en el 2005, ¿verdad? 20 años, ¿verdad? Hice un conteo del domingo 7 de agosto del 2005 hasta el 26 de agosto del 2005, que faltaban 19 días, y me propuse esa meta de ser grande, de procurar ya de ser hombre, ¿verdad? Y el conteo regresivo 19, 18, 17, así hasta llegar a cero, que era el viernes 26 de agosto del 2005, ¿verdad? Ese día festejé mi cumpleaños, número 20, ya era todo un hombre. Y así, ¿verdad? Me quedé con ese número 19 que hice del conteo, ¿verdad? Porque para mí era una cuestión así cabalística ya todo. En eso también consiste la fantasía que comentaba anteriormente y bueno, ya vivía ese mundo así, ¿verdad? Entonces de escrituras, de cosas así, ¿verdad? De ansiedades y depresiones, lo que sea. Entonces, bueno, llegaron mis 20 años, pero todo me molestaba siempre, nada me pondría en buen ánimo, ¿verdad? En eso fue que cumplí 21 años, a ver si superaba más mis problemas. Tampoco, ¿verdad? Me hicieron una brujería, inclusive frente a la casa de mi abuela. Porque me quedaba en mi casa, me iba a la casa de mi abuela, así estaba siempre, ¿verdad? Entonces hicieron una brujería que no me gustó, ¿verdad? Para nada. Entonces, no es que a mí me hicieron, le hicieron las despensas de mi abuela, al negocio, todo eso. Entonces, gente mala, gente que quería sacar provecho de eso, no sé, para destruir su negocio, para tener ellos más, no sé, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Y bueno, eso se hizo así, ¿verdad? Cumplí 21 años y eso me afectó psicológicamente otra vez, ¿verdad? Entonces, en eso fue que yo, gracias a mi doctor, ¿verdad? Que tenía en ese momento el psiquiatra doctor Poyar, él me recomendó estudiar algo, estudiar alguna profesión, algo, y estudié panadería. Me decidí por eso porque, mira que justo yo vi el número del anuncio del lugar donde había para estudiar panadería y anoté el número, ¿verdad? Llamé todo eso, me fui a averiguar y estudié una profesión a ver si trabajando me salía ese mal humor de la brujería que le hicieron a mi abuela, todo eso. Entonces, y así, ¿verdad? Entonces estar bien era siempre mi proyecto también, ¿verdad? Entonces estudié panadería para ver si trabajando me olvidaba de esas cosas o era más fuerte, ¿verdad? Que es lo que me hicieron, que era la brujería y así, ¿verdad? Hace 2021, ¿verdad? 2021, ¿verdad? La 2007, yo tenía 21 años, así es, sí, no es 2021. Entonces, ya pasaron 2000, qué sé yo, 2006 estudié panadería y en el 2007, ¿verdad? Yo al llegar prácticamente el 2007 me apliqué una dosis nuevamente de antiamarílica, que eso se aplica cada 10 años. Y como comenté, tenía en el 2004 y a finales del 2007, ¿verdad? O sea, 2008. Serían 4 años más o menos de diferencia. Entonces,
eso me pudo dar alguna encefalitis según los médicos donde consulté todo eso. Porque yo vi la tarjetita, tenía en el 2004 y me apliqué a finales de 2007. O en 2008 creo que me apliqué y eran 4 años nada más la diferencia y eso, la vacuna se aplica cada 10 años, entonces, de hecho, cuando me aplicaron en ese tiempo vino la alerta, ¿verdad? Sobre la fiebre amarilla, que todos tenían que aplicarse porque ya, primero eran para viajantes al Brasil, pero después se aplicaron para todas las personas de Asunción, de todas las partes. Y yo caí en ese lote, no me fijé en mi carnet de vacunación que tenía en la casa de mi abuela, yo estaba en mi casa de Asunción. Me fui a aplicar cerca de un centro de salud y me pudo haber matado eso, en síntesis, ¿verdad? Porque es una sobredosis muy grande, porque cada 10 años se aplica eso y va en la cabeza todo el remedio. Y justo sentí algo cuando me aplicaron, como un tirón, algo así, ¿verdad? Que se subió a mi cabeza y cosas así hacen la gente mala, o sea, a veces te quieren eliminar de este mundo sin que uno supuestamente rastree nada, o sea, nadie es tonto, ¿verdad? Y bueno, yo me fui a una iglesia, ¿verdad? Me puse agua bendita por la cabeza, escuché toda la misa y salí, ¿verdad? En eso sentí que el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino en forma de viento, ¿verdad? De un calor muy agradable y la recuperación vino a poco, ¿verdad? Ya en el 2008, como seguía con el tema de la panadería y quería dejar los medicamentos, eh, ya prácticamente en Rubio Ñu no había nada, ¿verdad? De eso. Y tampoco encontraba trabajo, entonces decidí irme a hacer una pasantía cerca de mi casa en la panadería Guaraní, ¿verdad? Que queda a unos 20 metros. Y fui ahí a hablar con el dueño un jueves, me dijo que venga, sí. Y el viernes ya empecé a mirar ahí cómo trabajaban los panaderos. Y me fui metiendo en ese tema de la panadería. Ya de a poco fui amasando las masas, tirando la refinadora, las masas, lo que sea. Entonces, estivando los panes, pintando las latas para poner los panes crudos para hornear, todas esas cosas. Y me iba de a poco en ese 2008, ¿verdad? Fui un mes, después en el 2000, a finales de ese 2008 también fue que trabajé con mi papá en ventas, salí a vender un poco, ¿verdad? Con él. Y así, ¿verdad? Y bueno, eso fue así, ¿verdad? Mi abuela fue a averiguar un trabajo que queda cerca de mi casa y me dijo que venga ahí a trabajar y era una fábrica de vaqueros, pero yo no quería que ella se meta tanto en mi vida y ella era muy así, muy, ¿cómo se dice? Muy encariñada conmigo, entonces me veía trabajo, ella me veía como un loco porque yo tomaba pastillas, pero no era yo loco, o sea, yo no tenía nada de eso, pero ella era muy, me cuidaba mucho en ese sentido, entonces ya falleció ya hace poco, entonces también, y que en paz descanse, ¿verdad? Entonces en el 2021 creo que falleció, ¿verdad? Y bueno, por esas cuestiones de las aplicaciones de COVID, creo, y tuvo muchas coagulaciones, bueno, murió, ¿verdad? Entonces, ese 2008 yo trabajé con mi papá, como dije, en ventas, pero ya a finales de 2008, en noviembre, trabajé en su empresa ya que es Aratirizaci, ahí trabajé de ayudante de depósito. Ahí entré, hablé con el jefe, ¿verdad? José Garres. Y bueno, trabajé de ayudante de depósito, ¿verdad? Y de a poco me iba trabajando, ¿verdad? No tenía fuerza porque yo era un tipo siempre depresivo, ¿verdad? Yo trabajaba así, ¿verdad? Era un hombre depresivo, ¿verdad? Y después renuncié porque no me gustaba, pero ellos me volvieron a llamar para que venga. Y así, ¿verdad? Me iba a nivel amigo, ¿verdad? Todo. Y yo era ayudante de depósito, barría, cambiaba los tickets de los vasos de plástico que venían así grandes, ¿verdad? Todo eso. Borraba lo que eran los anteriores y le ponía el de la empresa. Lo volvía a meter ahí, ellos llevaban a otra empresa, a otros lugares, todo eso. Entonces, era trabajo de depósito, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, acomodar cajas, todas esas cosas. De ketchup, qué sé yo, hacer inventario, esas cosas. Entonces,
ir a reparto, todas esas cosas. Entonces trabajé ahí de 2009, todo 2009. Y ya a finales de 2009, 2010, fue que la empresa a mediados de 2010, ¿verdad? Fue decayendo, ¿verdad? Tuvo una crisis económica y se cerró, ¿verdad? En eso volví a la panadería Guaraní, ¿verdad? Hablé con el dueño nuevamente y entré nuevamente a practicar ahí de pasantía todo, ¿verdad? Entonces, en eso fue que estuve en 2010 nuevamente ahí practicando, ¿verdad? Buscando siempre trabajo, todo eso. Ya tenía una cierta experiencia en la vida de trabajo y así, ¿verdad? Era joven siempre, ¿verdad? Y fui ahí en esa pasantía, estuve 2010, 2011, 2012, 2013, 3 años, ¿verdad? En esa pasantía en la panadería Guaraní, en la panadería Guaraní tuve 3 años de pasantía, ¿verdad? Así me iba, hablaba con el dueño, qué sé yo, ¿verdad? Hasta que un día el dueño se hartó de mí, porque supuestamente el sudor que yo toqué se fue por su coquito y que ese no iba a comer y ahí entramos en crisis de desafío, todo eso, entonces nos peleamos y salí de ahí, ¿verdad? Aunque él me dio una oportunidad para trabajar y como yo soy un tipo depresivo, no pude completar, ¿verdad? Mi trabajo, entonces ya tenía 26, 27 años por ahí, no sé, entonces fue que en el 2013 salí de ahí, seguí buscando trabajo, trabajé de aquí para allá, de cantinero en un local de gastronomía, de comidas rápidas, de empanadas, que Don Vito trabajé ahí, de cantinero, me dieron 15.000 2 días, después ya no me llamaron, ¿verdad? Tuve prueba nada más. Y así fui probando en varias partes, gondolero, pasillero. Después ya me fui probando de panadero un poco más, ¿verdad? Y estudiaba porque mi mamá enviaba dinero de España. Y era caro la cuota, ¿verdad? Para pagar en los centros panaderos donde se estudia todo eso. Y enviaba euros, ¿verdad? Y yo pagaba las cuotas. Estuve 3 meses en un lugar. Después ya se acababa la plata, ¿verdad? Ya no había como para pagar, entonces tampoco yo me quería tanto ir, era un tipo depresivo, como siempre digo, entonces también estudiaba en otras partes, ¿verdad? Que era un poco más barato, ¿verdad? Pero bueno, sí, ¿verdad? Entonces me enfoqué en el tema panadero, que era en donde empecé, que era la pasantía, que era el estudio básico que tenía de panadería y confitería y todo eso. Aparte sé hacer tortas caseras, todo eso, como suelo decir. Y bueno, ya pasaron el tiempo, ya fui probando en varias partes. Me llamaban inclusive de pasillero en algunos supermercados. Yo no aceptaba porque quería ser panadero. Y fue que a finales de 2014 me mudé otra vez a la casa de mi abuela, ¿verdad? Mi idea era ya dejar todo prácticamente. Ir a probar en un supermercado para panadería nuevamente. Y si no me salía iba a ser un vagabundo, decía yo, ¿verdad? Entonces así más o menos calculé, ¿verdad? Un número 9 que andaba por ahí, no sé, porque yo era el número 9 entonces algo así, entonces, bueno, calculé así, ¿verdad? Pero justo me mudé a finales de 2004, de 2014 en la casa de mi abuela. Y sucedió que ahí hubo otra una confusión en mi vida, depresiva, todo eso. Y fui a probar, estuve ahí un día, 2 días, no sé, un día, 2 días creo que estuve ahí en esa empresa, que es el supermercado que queda cerca de la casa de mi abuela, justamente, ¿verdad? Cerca de su casa, cerca de la casa de mi abuela estaba el súper y estuve un día, 2 días y salí, ¿verdad? Porque yo no tenía movimiento, supuestamente, me decían los gerentes, todo eso, y yo me planté y, qué sé yo, salí, ¿verdad? Entonces fue que ahí en la casa de mi abuela estuve, pasé la Navidad, todo eso, 2015, y nada, en eso ya, ¿verdad? De 2015, ¿verdad? Estuve hasta el 2017, ya prácticamente en la nada, ¿verdad? Siempre en la farra, no sé, ¿verdad? Mirando el celular, ahorrando un poco de plata que me da mi papá, ¿verdad? Vendiendo tortas, no sé, ¿verdad? Cosas así.
Y la vida era difícil, ¿verdad? O sea, teníamos vecinos malos siempre, ¿verdad? Que sospechábamos justamente que nos hicieron la brujería, ¿verdad? Todo eso. Y bueno, la vida es complicada siempre, todo, ¿verdad? La pobreza, la gente de la pobreza no se puede manejar, ¿verdad? Lejos de la ciudad tampoco no hay trabajo, ¿verdad? Y fue que entonces, un cierto día yo lancé ¿cómo decirle? Lo que se llama mi jarra de tereré, ¿verdad? Que es una jarra de plástico, ¿verdad? Como para cargar agua. Entonces lancé por la ventana de la despensa de mi abuela. Mi abuela ya no tenía despensa, pero lancé, ¿verdad? Por la ventana y mi papá en esa madrugada, me acuerdo, se levantó furioso y se fue, salió de la casa. Éramos nosotros dos nomás los que estábamos ahí. Y yo le seguí, rompí todas las puertas y él se fue en la comisaría como para denunciarme, ¿verdad? Bueno, en ese sentido yo me fui con él, hablé en la comisaría, todo eso. Me dieron agua en la comisaría, todo eso. Yo no confiaba en la policía, ¿verdad? Gente así no, yo no quiero confiar en nadie, o sea. En este mundo hay muchos traidores, ¿verdad? Entonces, mucha corrupción y los que son pobres generalmente son los más vulnerables. Y nada, yo salí otra vez de la comisaría, fui caminando hasta mi casa porque tampoco era tan lejos, entonces mi papá vino llegando en un taxi, me fue acercando, ¿verdad? Y llegamos hasta un lugar y caminamos hasta mi casa, donde yo ya llegaba con mi mamá, con mi papá, de a poco hasta mi casa, todo eso, que iba a ser mi nueva vida, entonces fue que reaccioné, ¿verdad? Al llegar a mi casa, porque un tal Gustavo López, ¿verdad? Se casó con mi mamá, con mi hermana y que venía conspirando contra mí siempre porque yo era depresivo, que ellos argumentaban que mi depresión hacía que las cosas salieran mal a veces en algunos lugares, todo eso. Y querían dominarme, ¿verdad? Querían tener el control de mi vida. Entonces utilizaron un casamiento ficticio, o sea, hicieron como un puente, ¿verdad? Como para controlarme, que lo hacen siempre porque ni los medios de comunicación no escucho, ¿verdad? Que eso viene de un medio de comunicación, el tal Gustavo López, de la Rocampo de Paraguay. Y quieren controlar mi vida para que yo no tenga interacción con las cosas de los medios de comunicación ni afecte nada supuestamente, ¿verdad? Y ahí no hay Estado de Derecho, ¿verdad? Y ellos que tanto hablan de la libertad de prensa me metieron un nombre así que son insoportables, que hablan de que mi hermana es una puta, de que él se casó justamente con ella y que él le emputece, ¿verdad? Y yo justamente cuando llegaba ya a mi casa, ¿verdad? Empecé a tirar todo, ¿verdad? A reaccionar contra el gobierno, lo que sea, contra los corruptos. Eran pobres, diablos, o sea. Y tiré todas las cosas y bueno, en eso me calmé. Y entre en pieza todo eso y así, ¿verdad? Entonces seguí mi vida, todo eso. Era 2017, 2018. Yo soltero siempre. Ya con 30, 31 años, 32, ¿verdad? Así, ¿verdad? Triste, lamentable la vida del pobre, pero bueno. Ni un cigarrillo, nadie te pasa, pero sí para serrucharte están todo, ¿verdad? Entonces, es así. Entonces, fue que a los 15 días más o menos de haber reaccionado así en mi casa violentamente, porque rompí la ventana del auto de mi papá con una piedra grande, entonces hice un desastre todo, ¿verdad? Entonces, a los 15 días de haber ocurrido eso, vinieron policías particulares, ¿verdad? Y me llevaron a la fuerza al neuropsiquiátrico, donde me encerraron en una piecita, ¿verdad? Me inyectaron algo y ahí prácticamente yo intenté suicidarme porque yo sabía que me perseguían las mafias, todo eso, entonces era un tipo, un por diablo nada más. Y ya con esa aplicación ni siquiera pude suicidarme porque aunque quise doblarme así el cuello, ¿verdad? No sé, no pude hacerlo, ¿verdad? Entonces parece que un ángel de Dios me vino a proteger, vamos a decirle, ¿verdad? Y me quedé durmiendo ahí, ¿verdad? En una salita ahí, terminó todo. El día siguiente vinieron los médicos, qué sé yo, me abrieron, estaba entre los locos. Yo no era loco, yo no soy ningún loco, ¿verdad? Yo soy una persona inteligente, buena, pero hay malas personas en este mundo, entonces
me quisieron hacer algo, me quisieron enterrar inclusive ahí porque hicieron vamos a decirle, como una huerta, algo así estaban haciendo, ¿verdad? Como para, en el medio del lugar donde estaban todos los locos, todos nos desnudaban para bañarnos, nos daban ropa diferente, rompían la parte del cemento, tenían una arena ahí, ponían un cemental así, y bueno, yo sabía que ellos me querían enterrar ahí, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? Y yo salí de ahí porque hablé con el doctor, él le ofrecí 80.000 guaraníes, que son unos $20, a cambio de mi libertad, ¿verdad? Que mi papá le iba a pagar, yo le ofrecí eso, 80.000 guaraníes, y ellos dijeron que su dignidad estaba por sobre todo, y hablando, yo salí de ahí, fui a Corta Estancia, donde es un lugar más tranquilo, pero siempre habrían esos matones, todos esos sicarios, porque eran todos delincuentes. En este país, Paraguay, hay delincuencia a la charrata, entonces te culpan, si tiras un pedo mal, ya te culpan, o sea. Yo simplemente soy un tipo que quería salir adelante, pero por todos lados se persiguen las personas y nada, son cosas así que pasan, entonces a veces te tiran un pedo mal y te culpan, ¿verdad? Vamos a decirle así o qué, ¿verdad? Y bueno, fue así, ¿verdad? Que estuve en corta estancia y tuve un mes, o sea, 15 días estuve. Después salí de ahí, pero tuve reacciones otra vez en mi casa, que yo de repente pateaba cosas, ¿verdad? Cosas así. Y mi papá se iba a denunciar nuevamente en la comisaría, bla, 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 y otra vez unos 5 días, otra vez, después volví a hacer otra cosa, ¿verdad? Y ahí me quedaba un mes. Y bueno, después de ese un mes largo que estuve ahí, fue que ya salí de ahí de ese neuro, ¿verdad? Fue muy duro la vida ahí, ¿verdad? Porque estaba siempre en corta estancia en lugares tranquilos, pero aislado todo, ¿verdad? En 2018 yo me acuerdo que se jugó la Copa del Mundo. Y siempre ese Gustavo, ¿verdad? Estaba ahí, ¿verdad? Siempre en todas esas cosas, ¿verdad? De perseguirme, de hacerse el buenito conmigo, pero en realidad estaba como algo, como un quiste dentro de mi vida, ¿verdad? Entonces yo no podía salir adelante. Yo siempre buscaba la tranquilidad, la paz, el trabajo, el orden, el nombre de Dios, todo eso. Y yo salí de ese neuro. En noviembre ya prácticamente empecé a hacer mi currículum en la mano. Y en eso fue que al hacer mi currículum empecé a buscar trabajo. Me fue difícil todo al comienzo, pero inclusive yo le decía doctora a los que me hacían la entrevista, todo nervioso porque en ese neuro me maltrataron mucho porque yo quería solamente dormir a veces y pateaba la silla y ya me venían los guardias, me metían en un calabozo oscuro, ¿verdad? Y pasaba la noche en esos lugares y, ¿verdad? Era lamentable la situación de este país porque ya venía luego el país golpeado por muchas crisis, ¿verdad? Paraguay justamente, entonces era una cuestión así donde un corrupto llamado Horacio Cartes hace lo que quiere y siempre hizo lo que quiere y va a hacer lo que quiere y a mí qué me importa, yo no le tengo miedo ahora, entonces vamos a decirle bien que es así, ¿verdad? Y está la mafia brasileña de Yaris Pagado, que es un narcotraficante y justamente está relacionado con Horacio Cartes, todo eso. Y bueno, yo era un tipo que mensajeaba a una mujer que bueno, que era de la radio, que a mí me gustaba, pero yo la corté, ¿verdad? No, en algún momento la corté. Y nada, de repente, como si fuera que yo tuve la culpa de que el narco brasileño le quiso hacer algo al narco brasileño, al narco paraguayo que es HC, ¿verdad? Horacio Cartes, pero jamás hubo esa intención mía, ¿verdad? Yo simplemente era una persona que quería salir adelante, pero como era un chivo expiatorio o algo así, ¿verdad? Entonces me culparon y, o sea, que así todo, en línea imaginaria nomás todo se maneja, o sea, y hay mucho quilombo, ¿verdad? Hay mucho desastre en Paraguay, ¿verdad? Entonces, yo buscando trabajo siempre, ¿verdad? Me fui abriendo camino nuevamente. Nunca tuve esa estabilidad por mi depresión, ¿verdad? El estado en el cual siempre estoy, ¿verdad? Pero llegó un momento en el cual, por ejemplo,
empecé a trabajar más, a tener más dinero, siempre el país un desastre, una ruina. Vamos a estar mejor, dice el eslogan de Santiago Peña, pero se pasan robando todo, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, es un hartazgo en todo el mundo lo que pasa a nivel mundial, es el hartazgo, ¿verdad? O sea, no simplemente es así nomás, pero bueno, es como para tener en cuenta simplemente de que la mente es poderosa y de que uno debe confiar en Dios, leer la Biblia, porque yo empecé a leer la Biblia también para salir de la depresión, todo eso. Y así, ¿verdad? Hoy en día estoy aquí, estoy tomando mi mate, ¿verdad? Y estoy tranquilo, ¿verdad? Va a amanecer ya dentro de 30 minutos, ya va a ser las 6 de la mañana y más o menos así, ¿verdad? Entonces, simplemente esa es mi historia más o menos de sexto grado hasta donde estoy ahora, que tengo 38 años y bueno, estoy ok, estoy en el punto de equilibrio, ¿verdad? De mi vida, donde puedo hacer lo que me gusta hacer, ¿verdad? Porque lo que yo quiero hacer es estar bien, ¿verdad? Y ahora ojalá me salga un trabajo porque estoy por ser agendado en un lugar de televenta de productos electrodomésticos, todo eso. Y nada, yo quiero formar familia, quiero ser feliz, no quiero quistes de mi vida, problemas como Gustavo, así, de la prensa, porque la prensa es una manipuladora de mierda, o sea, todos te persiguen, todos te conspiran, prácticamente uno contra el mundo es y siempre fue así, ¿verdad? Entonces, siempre los pobres son los más vulnerables, lo que quiero decir, entonces, eso es así, ¿verdad? Entonces, leí también en internet que cuando la envidia viene de arriba abajo es más crítica, entonces eso es así, ¿verdad? Entonces cuando el que está arriba te envidia, ¿verdad? Y vos estás abajo, ahí es más fuerte el problema, ¿verdad? Entonces, cuando un medio de comunicación se pone encima de una hormiga, lógico que le va a pisar todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es así, ¿verdad? Se burlan de mí por mi hermana, por lo que sea, entonces usan todo eso a su favor. Y la izquierda en este país, la oposición no existe. Solo existe un partido que es el oficialista, que es el Partido Colorado, que es el cual gobierna y hace lo que quiere. Y la gente se queja, sin embargo, ellos no hacen nada por mí. Que soy su chivo expiatorio, no me dan una mujer o que de repente, ¿verdad? Y todo cambia, ¿no? Son unos malditos, ¿verdad? Y no es fácil la vida y así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo decirle, que estoy ok. Y nada, cualquier cosa, vamos a decirle, si hay una tercera guerra mundial, creo que todos vamos a desaparecer, no sé, ¿verdad? Pero la promesa de Jesús es que en breve vengo y yo creo que en eso hay que confiar más que en cualquier otra cosa en la Biblia, ¿verdad? Porque a eso es lo que quiero llegar justamente, que el mensaje central de este video, que la Biblia es lo único que hay que confiar y dejar de lado las asperezas, todas esas cosas, porque eso trae más confusión, ¿verdad? Las asperezas entre las personas, ¿verdad? Trae más confusión y más problemas, más conflictos. Y la gente cuando se odia y se odia, se va separando de Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia es muy clara en el sentido de que todas las cosas que están en la Biblia están perfectamente hechas, ¿verdad? Escritas y obedecer a eso es importante, ¿verdad? Y hacer algo constructivo, que es estar tranquilo, ¿verdad? Y si alguien te escupe, ¿verdad? Darle la otra cara, o sea, justamente lo que Jesús dijo, si alguien te ofetea en una mejilla, dale la otra, dijo, ¿verdad? Y en ese sentido, te enseña la Biblia muchas cosas en ese sentido, ¿verdad? Para no entrar en conflictos, lo que sea. Y el fin, ahora, el fin está cerca, un paso está, en cualquier momento llega, ¿verdad? Todo el mundo se odia, todos los países entran en conflicto, el clima va cambiando, el eclipse viene. Este video lo hice un poco largo, pero ¿qué me importa, verdad? Que la gente se odie, ¿verdad? Que todos te odien por odiar, ¿verdad? Eso va a venir y eso va a pasar y que sea lo que sea nomás ya, ¿verdad? O sea, cumplir con Dios también es importante, ¿verdad? O sea, entrar en guerra con gente, con cualquiera, ¿verdad? Es algo que no está bien y
y Jehová mi pastor, nada me faltará. Así es que mente positiva, nomás amigos, ¿verdad? Todo eso y les deseo a todos muchas bendiciones y bueno, hasta aquí lo que puedo llegar, 45 minutos en mi video y ojalá les haya agradado a alguien y muchas bendiciones a todos y nos vemos próximamente, ¿ok? Chau, chau.